Que Dios los bendiga, hermanos. Después de haber entonado estas alabanzas, vayamos a nuestras Biblias. Vayamos a nuestras Biblias a Josué 7:1. Vamos a ir leyendo los demás versículos conforme vayamos estudiando esta predicación. Me comunican con un amén cuando lo tengan, por favor. Amén, hermanos. Amén. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadbí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Gracias, hermano. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación que has puesto en mi corazón esta tarde. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Padre, que ha hablado mucho a mi vida, Padre. También te pido que puedas hablar a la vida de mis hermanos, Padre, y que pueda ser de bendición, Padre, estas historias que tenemos en la Biblia como ejemplo, Padre, para no cometerlas nosotros también, Padre. Te damos gracias y todo te lo ponemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ir a nuestro primer... bueno, primero saco el bosquejo. Bueno, hermanos, antes de entrar a la predicación, déjeme contarle algo. Cuando yo era pequeño, como de unos 12 o 13 años, me acuerdo mucho de lo que decía mi padre por medio de sus consejos. Pero miren lo que me decía él en su ignorancia. Él me decía, a mí me pueden traer chismes de usted, cualquier cosa, que se porta mal, que no hace caso a sus maestros, que no obedece, que es callejero. Y me decía, pero me digan que usted lo agarraron robando. Decía mi padre, eso sí no lo voy a permitir. Yo no quiero un ladrón en mi casa. Y él me decía, yo mismo lo entrego a la policía. Y me decía, o yo mismo lo cuelgo. Claro que no me iba a colgar. Pero lo que él me decía, hermanos, nunca se me olvidó. Así que en mi vida nunca tomé nada ajeno. Nunca tomé algo que no fuera mío. Y hoy vamos a hablar de un hombre que decidió desobedecer a Dios, tomando algo que Dios ya les había dicho que no tomaran, y no contento con el hurto, hermanos, trajo lo robado al campamento de Israel, trayendo consigo una gran desgracia para sí mismo, para su familia, para toda una nación. Y este hombre se llama Acán. El pecado privado o el pecado oculto es aquel que nadie sabe, pero daña mi relación con Dios. El pecado oculto cautiva, pero consume internamente. Pero ante la sociedad yo sigo siendo honorable. Cuando cometemos errores, hermanos, graves, los agarramos y los envolvemos y los tapamos. Y no nos hacen daño socialmente. Yo sigo predicando con mi traje, predicando desde el púlpito, siguiendo dando estudios en la célula, sigo discipulando, sigo siendo de moralidad y de buena conducta. Pero por dentro hay una llama, hermano, que nos consume. Hay algo que no podemos explicar y tampoco lo podemos manifestar porque acabarían con nosotros. El pecado oculto mata. El pecado oculto produce una serie de enfermedades, produce insomnio, hermanos, y termina consumiéndonos mentalmente. Vamos a ver el primer punto de esta predicación. Como nombre le puse la desobediencia y la codicia de un hombre, afectó todo un pueblo. Ahora, ya desde el capítulo 6 de Josué, Dios había dado la orden que no se tomara nada del anatema.
y lo único que podían tomar era el oro, la plata y el bronce y el hierro. En Josué 6, 18 al 19 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Anatema significa algo maldito, persona o objeto irrevocablemente devoto, dedicado a dioses ajenos, por lo tanto implica en sí la idea de algo a la destrucción. Vamos a mirar cómo este terrible pecado trajo al campamento ruina y la reprobación de Dios, trajo castigo, y hasta que no se encontrara a ese anatema dentro del campamento, también vamos a ver cómo un solo pecado pudo traer el desagrado de Dios, no solamente para su vida de este hombre, sino también para su familia y para toda una nación. Ahora, aquí tenemos un pueblo que venía de una gran victoria. Ellos acababan de derrotar a la impenetrable Jericó. Ahora, esta ciudad nunca había sido conquistada por ningún otro pueblo, pero Dios se la había entregado a José y al pueblo de Israel. Pero había una advertencia para el pueblo. Ellos debían de acabar con todo lo que había en aquella ciudad, con mujeres, niños, hombres, incluso animales, pero excepto a Rahab, la prostituta y su familia. No se debía de tomar nada de esa ciudad, porque anatema era. Nadie podía traer nada de Jericó. Pero entre millones de israelitas, hermanos, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y de gozo hizo caso omiso a la orden que Dios había dado, y este fue Acán. No se debería de haber tomado nada para sí, y este hombre con sus acciones de codicia tomó del anatema. En Josué 7:1 otra vez, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, después de una gran victoria, ¿cómo creen que el pueblo se sentía? Se sentía poderoso, se sentía indestructible. Este pueblo sentía que nadie le podía hacer frente, hermanos. Entonces dice la Biblia que después de Jericó había una ciudad llamada Ai, y esta ciudad estaba justamente por donde debería de pasar el pueblo de Israel, hermanos. En Josué 7, 2 al 3 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Ellos subieron y la reconocieron a Ai. Y volviendo a José dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo, porque son pocos. Ahora, este hombre con sus acciones de codicia llevó al pueblo lo robado y la desgracia a Israel por haber tomado del anatema. En Josué 7:5 dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo vino a ser como agua. Ahora vamos a ver que este hombre llevaba una vida falsa también. Ahora, ¿quién sabe cuánto tiempo Acán tuvo el manto, el oro, la plata, escondidos en su tienda? El hombre seguía saludando a la gente, como siempre, adorando al Dios de Israel públicamente, con una sonrisa en la cara y cumpliendo con todo lo establecido en la ley de Moisés. No obstante, en este proceso se engañaba a sí mismo. Él pensaba que nadie sabía del robo. Qué fácil es engañar a la gente, hermanos. Pero a Dios no lo podemos engañar. En Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y acá con lo robado, hermanos, él sembraba para la carne. A veces nosotros también pensamos que podemos engañar a Dios, a las personas, con nuestros pecados ocultos. Por fuera podemos tener una cara de fortaleza y de piedad, hermanos, pero por dentro llevamos una rebeldía. Dios sabe todo. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios no pasará por alto el pecado, ni la rebeldía con la que actuamos. Mire cómo llama Dios a la rebeldía después que Saúl fue desechado. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idólatra la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y de la misma manera, hermanos, Acán desechó la orden que Dios le había dado cuando dijo que no tomaran nada del anatema. Dice la Biblia que lo llevó y lo enterró en medio de su casa. A veces nosotros, hermanos, de la misma manera llevamos el anatema a nuestra casa. ¿Sabe cómo? ¿Ama más al trabajo que a Dios? ¿Todavía tiene botellas de licor en su casa que de adorno? ¿Da mal testimonio en el trabajo? ¿Sigue viendo cosas en su celular que no debe de ver? ¿Hace negocios fraudulentos? ¿Sigue peleando con su mujer? ¿Trata mal a sus hijos? ¿Sigue diciendo malas palabras? Como acá, hermanos, traemos al anatema a nuestra casa y a nuestras familias. Hermanos, el pecado lo único que quiere es destruirnos a nosotros y a nuestras familias. Y por el pecado de un hombre trajo desdicha y una derrota al pueblo de Israel. Kevin DeYoung dijo, Dios es soberano, pero no el autor del pecado. Estamos bajo su soberanía, pero seguimos siendo responsables por nuestras acciones. Y por el amor al dinero, Acán trajo desolamiento al pueblo. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Acán por su codicia trajo el mal a todo un pueblo, a una congregación y a su propia familia. Nuestras acciones individuales, hermanos, afectan a toda una iglesia, y por el pecado de un solo varón y toda una nación fue humillada. Esto nos enseña que tenemos que pensar en términos congregacionales y no individuales. Porque cuando un miembro de la iglesia llama la atención a otro y dice, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Está negando la fe y la palabra de Dios. Así que, hermanos, no tonteemos con el pecado a nivel individual. Podríamos estar frenando una gran bendición para nuestra iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y un miembro podrido pronto empezará a afectar a todo el cuerpo. En Romanos 12:5 dice, y así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Cuando pecamos estamos perjudicando la gloria de Dios, nuestro propio bienestar espiritual y de nuestra congregación local. Y por la ambición de un hombre, todo el pueblo de Israel fue afectado y humillado, hermanos. Ya vimos la desobediencia y la codicia de un hombre que afectó a todo un pueblo. Vimos que tenía Acán una vida falsa. Ahora vamos a ver el pecado nos aleja de Dios. Ahora, Dios se había alejado del pueblo de Israel por la desobediencia de un hombre. En Josué 7, del 6 al 12 dice, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde.
Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué dirá ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos voltearán la espalda, por cuanto han venido a ser anatemas, ni estaré más con vosotros, si no destruyes al anatema de en medio de nosotros. Mire, hermano, el pecado oculto no solo trae desconsuelo para uno mismo, sino también a toda una congregación. Por eso debemos de cuidar nuestros testimonios, hermanos, allá afuera, y de la misma manera cuidamos el testimonio de la iglesia, porque cuando hacemos algo allá afuera, la gente dice, ¿y eso qué es, hermano? Y después van a decir, ¿este no es el que se congrega en una iglesia por las trailas? Y van a seguir diciendo, si este es así, ¿cómo serán los demás? Por una sola persona, hermanos, se daña la reputación de una iglesia. Dice la Biblia que Josué rompió sus vestidos y echó polvo sobre su cabeza. En la antigüedad era costumbre que las personas rompieran sus vestidos como señal de dolor o remordimiento o otras emociones fuertes. En Génesis tenemos el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de Job le tenían envidia? Dice la Biblia que quisieron matarlo. Después dice que lo echaron a una cisterna. Después dice que pasaban unos ismaelitas y lo vendieron. Van y dicen a su padre que él había muerto. Mire lo que dice en Génesis 37:34, dice, entonces Job rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Ahora, José como que le hace un reclamo a Dios y como que lo culpa de la derrota. Hasta estos versículos, hermanos, Josué no sabía nada del hurto, ni por qué Dios se había alejado, ni por qué Dios los estaba haciendo perder una batalla, y todo por la culpa de un ladrón. En Salmos 7:11 dice, Dios fue justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Ahora, Dios se había alejado de Israel porque alguien trajo algo anatema, algo maldito. ¿Alguna vez ha sentido usted que Dios se ha alejado de usted? A veces lo sentimos tan distante. Pensamos que no escucha nuestras oraciones, especialmente cuando nuestros hijos están enfermos, cuando nuestra economía está mal, cuando perdemos seres queridos, incluso, hermanos, aunque lo pongamos de primero a Él. ¿Será que Dios se alejó de nosotros porque estamos como Acán? ¿Será que tenemos un pecado oculto? El pecado es la causa de todos los males que aquejan a los hombres. Nos aleja de Dios, de nuestro prójimo, del mundo en que vivimos, de nosotros mismos. Ya ha llegado el hombre a buscar la felicidad fuera de Dios, en caminos falsos y en el propio egoísmo y en la autosuficiencia. Y Acán, hermanos, pensó que robando un manto, plata, encontraría la felicidad fuera de Dios. Ahora, hermanos, no importa cuánto Dios nos haya utilizado, si el pecado está en nuestras vidas, nos va a destruir, nos va a matar. El pecado nos deja fuera de la voluntad de Dios. En Romanos 6:12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñore de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La derrota de Israel había desconcertado totalmente a Josué y a los israelitas. Ellos acababan de llegar de una gran victoria sobre el poderoso Jericó, y la pequeña e insignificante Ai debió haber sido una victoria fácil. Sin embargo, ahora ellos estaban derrotados y Josué no lo podía entender. Ahora, hermanos, la oración de Josué pudo haber sido desde lo profundo de su corazón, pero Dios le dice: no es tiempo de llorar, es tiempo de actuar. Ahora, él pudo haber estado orando toda la noche y todo el día, pero hasta que Josué no lidiara con el pecado que había en el pueblo, Israel iba a seguir cayendo ante sus enemigos. Y esto era la desobediencia, el pecado y a la clara palabra de Dios al cometer un robo. Ahora Dios le dice a Josué: levántate, ya no escucharé tu oración hasta que quites lo maldito en medio de Israel. Josué tenía que actuar. Algo parecido ya había pasado con Israel antes de cruzar el Jordán con la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Ellos vieron que la tierra que está antes de cruzar el Jordán era buena, ya que ellos tenían mucho ganado. Y entonces le dicen a Moisés que ellos se quieren quedar en esa tierra. Pero Moisés pensó que al quedarse estas dos tribus del otro lado del Jordán, iba a ser de desaliento para el pueblo. Entonces Rubén y Gad le dicen: no te preocupes, nosotros vamos a luchar junto contigo para tomar la tierra prometida, pero tú nos vas a dar las tierras que están antes de cruzar el Jordán. Moisés le dice: está bien, pero le hace una advertencia. En Números 32, del 20 al 23 dice: entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de él, y si el país o juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa con Jehová para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Pero viene la advertencia: mas si no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Josué había tenido un buen ejemplo de parte de Moisés al tratar con estas dos tribus que se querían quedar al otro lado del Jordán. Ahora, Josué tenía que tratar con el pecado que había en el pueblo de Israel. Josué tenía que descubrir al anatema, destruirlo. De esa manera Dios volvería a estar con ellos. Bueno, hermanos, ya vimos la desobediencia y la codicia de un hombre afectó todo un pueblo. Ya vimos que este hombre tenía una vida falsa, y también vimos que el pecado nos aleja de Dios. Perdón, hermanos. Como punto número 3, hermanos, Dios por medio de su siervo señala al anatema. En Josué 7, 14 al 18 dice: os acercaréis pues de mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado todo él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, ha cometido maldad en Israel. Josué pues se levantó de mañana, hizo acercar a la tribu a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera,
y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sadbi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadbi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Mire, hermano, Dios conoce su vida y mi vida. Dios sabe quién está haciendo su voluntad y quién no. Delante de sus ojos no hay nada oculto. Y ante Él tendremos que dar cuentas en un día final, hermanos. Ahora, Acán escuchó que Josué dijo que Dios le había revelado al anatema, pero él no quiso hablar. A lo mejor por temor a las consecuencias, no quiso renunciar a su pecado tal vez. Él pudo haber reconocido su pecado y arrepentirse y confesarlo, pero prefirió ocultarlo hasta el final. Se le olvidó, hermanos, que delante de Dios no hay nada que pase desapercibido. Miren lo que dice David en Salmos 39, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A Acán se le había olvidado, hermanos, que Dios es omnipotente. Y entonces, cuando José declaró quién era el anatema, cuando lo señaló y fue descubierto, entonces Acán confesó su pecado. Y fue descubierto, ya era demasiado tarde, ya muchos habían muerto por su pecado y la bendición ya no estaba con el pueblo de Israel. Él lo confesó, hermanos, pero porque ya no tuvo alternativa. Y su pecado ya había salido a la luz. En Josué 7:19, entonces Josué dijo: Acán, hijo mío, declara a Jehová, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Así como a Acán le llegó la hora de dar cuentas y estar ante un juicio, nosotros también tendremos uno en los días finales. Hermanos, y podemos saber que todas estas cosas están desnudas ante los ojos de Dios y a Él tendremos que dar cuentas. En Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿No le da miedo este versículo? ¿Quieres ser culpable o salir inocente porque has confesado tu pecado y te has apartado de él? Mientras hay gracia, hay misericordia, hermanos. Llegará el momento en que Dios levantará a aquellos que se perdieron, y cuando ya no haya oportunidad, entonces se señalará su pecado, al igual que hizo con Acán. Y entonces ellos mismos confesarán, pero no se librarán de las consecuencias de su pecado. Dice la Biblia que fuego descenderá del cielo para quemar el pecado y a los pecadores, y purificará la tierra en el juicio final. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco, aquel que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso, hermanos, hoy necesitamos arreglar nuestra vida con el Señor. No esperemos a confesar nuestro pecado
Mientras hay gracia, hay perdón. No seamos como Acán. Él esperó hasta el juicio final y grande fue su ruina. Él tuvo muerte literal y muerte eterna. Como cuarto punto, hermanos, y ya para terminar, Acán es sentenciado a muerte y todo lo que él tenía. En Josué 7, 20 al 26, Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié, tomé, he aquí está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monte de piedras que permanece hasta el día de hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Podemos ver que por la desobediencia y la codicia de Acán, un pueblo entero sufrió las consecuencias de su pecado. No solo esto, también su familia y todo lo que tenía. Ahora, dos cosas que quiero mencionar antes de acabar esta predicación, hermanos. La respuesta y la fe de Rahab fue contundente. Ella fue capaz de mentir a su rey, traicionar a su nación diciendo que 2 hombres foráneos la habían visitado, pero que ya se habían retirado de la ciudad. En cambio, creyó en Dios, demostró su fe, ayudando a Israel. Ella tenía la certeza que el Señor destruirá a Jericó porque estaba con Israel. A pesar que esta mujer no vio con sus propios ojos las maravillas de Dios, esta fue la fe de Rahab, por la que Dios la salvó a ella y a su familia, no solo de la destrucción de Jericó, sino de la condenación eterna. El Señor la añadió a su pueblo. Y no solo eso, se casaría con un descendiente de Judá llamado Salmón, de cuyo matrimonio nació Boz, el que derrimió a Ruth, la moabita, viuda, la bisabuela del rey David. Ahora, es curioso que Acán, habiendo visto con sus ojos las maravillas y milagros que Dios hizo al pueblo de Israel, él decidió esconder en un hoyo el botín de guerra que se apropió, como si lo pudiera esconder de Dios. ¿Qué significa esto? Que Acán no creyó al Señor y lo despreció. Ni siquiera pensó en las consecuencias de tomar para sí parte del botín de guerra. Él no guardó su propia santidad ni la de Israel. Él simplemente pensó que él podía hacer lo que él quisiera. Para demostrar la importancia de la santidad y la obediencia del pueblo, Dios no acompañó a Israel a la batalla contra Ai, por lo cual se perdieron hombres por el pecado de uno solo, que al último perdió su propia vida, la vida de su familia y todo cuanto tenía, y además fue desechado por Dios. Si a estas alturas ya nos queda claro que una mujer que fue prostituta, que ni siquiera era israelita, se encuentra en el árbol genealógico del Mesías. En Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y a Obed a Isaí. Este es el Dios de gracia, hermanos, en el que creemos. La gracia y la misericordia, el amor, el perdón, la salvación
es para aquel quien Dios quiere. Como conclusión, hermano, ahora estamos en un error cuando comenzamos a pensar que los que somos parte de la iglesia somos mejor o que tenemos preferencia ante Dios que los que no forman parte de ella. Y lo podemos ver en esta predicación. En 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire de no caer. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre. Te damos gracias porque sé que hablaste a mi vida y a la vida de mis hermanos, Padre. Te damos gracias, Padre, por estos ejemplos que tenemos en la Biblia, Padre, para no cometerlos de la misma manera, Padre. Te damos gracias, Padre, y te ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.